como pensé en eso, traigo una diapositiva con algunas fotos mías. Y voy a empezar presentándoles un título del diario de la presentación del agua, porque cada gota cuenta. Y quisiera que estuviéramos en un ambiente de confianza, que no me vean a mí como la doctora Shalala. Mi nombre es Yolanda, yo soy de un pueblo de aquí de Yucatán, Tamés, Yucatán, que está en la carretera a Cancún. Y a mí me encanta ese tipo de charlas, no digo conferencias, porque a veces le damos demasiada importancia a la ciencia y a pesar de que es bueno, es una forma de conocimiento que pues nos ayuda a seguir esos caminos hacia la sustentabilidad, hacia un planeta mejor. No es lo único que importa. También es el conocimiento de la gente, el conocimiento local, el conocimiento sobre todo aquí en Yucatán de los antiguos mayas. Entonces, esta charla que les voy a presentar hoy es sobre mi camino como investigadora, ¿sí? Pero también como parte de un grupo indígena maya. Mi madre habla maya, mis tías hablan maya, mi abuela, y a pesar de que yo no sé hablar maya, pues yo crecí con todas esas ideas de mis abuelas, de mis tías, sobre cómo ellas, con ese conocimiento que adquirieron viviendo en su pueblo, en su comunidad, hacían frente a los desafíos que se enfrentaban, por ejemplo, cuando el agua se contaminaba o cuando había escasez de agua. Entonces, lo que vamos a ver hoy es sí unos datos interesantes que se han publicado y que han salido en las redes y en las revistas científicas, pero más que nada les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia. Entonces, bueno, yo soy recién graduada de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, en Alemania, pero como ya les comenté, soy de un pueblo, se llama Tamega. Aquí estoy yo. Les voy a dar un preámbulo sobre lo que vamos a ver ahora, pero sobre todo cómo empecé yo en este largo camino de la ciencia. Yo vengo, como les comento, de este pueblo y mi madre siempre ha sido una persona que, a pesar de que tuvo dificultades para entrar a la escuela y para terminar incluso la primaria, ella me impulsó de sobremanera para lograr lo que yo me proponía, ¿no? Entonces nosotros nos mudamos del pueblo a la ciudad, hago la preparatoria, hago la licenciatura y decido estudiar una maestría en el Centro de Investigaciones, en el CIMBESTAB, aquí en Mérida. Y eso abre mi camino y más bien mi mente a muchas ideas, y es ahí donde empieza mi gusto por la ciencia. Sobre todo por esa combinación de conocimientos, ¿no? Cómo la ciencia quiere hacer válido el conocimiento indígena, y eso no puede ser porque el conocimiento indígena estuvo antes que la ciencia. Y bueno, después de la maestría yo decido aplicar para una beca para el doctorado y me aceptan en Alemania, y el tema que yo propongo ahí es una de las problemáticas que actualmente seguimos enfrentando, que es el tema del agua en Yucatán. Pero el agua, pues el agua es todo y hay muchos tipos de agua. Ahorita vamos a ver a qué agua me refiero. Y dentro de mi proyecto, que fue un proyecto de doctorado que duró 4 años y medio, yo hice una serie de cosas tratando de buscar ahí y de ir como que desenrollando las problemáticas, porque obviamente muchos investigadores, cuando nos vamos al extranjero, queremos hacer todo y solucionar todos los problemas, pero digamos que yo me enfoqué en el agua, particularmente en el agua subterránea. Y siguiente, por favor. El día de hoy no me voy a alargar con la presentación. Básicamente les voy a hablar sobre, bueno, el agua, su importancia, qué es el ciclo del agua, algunos datos sobre el agua en el mundo, el agua en México, y me voy a enfocar específicamente en los cenotes, que es nuestra fuente de agua en Yucatán. Y también, bueno, algunos datos sobre la importancia del aspecto cultural y natural de estos estados. Y luego vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Para empezar ya con esta charla, quisiera hacerle una serie de preguntas a todos ustedes. El que guste me puede contestar. ¿Saben ustedes de dónde viene el agua que utilizan en su casa? ¿Quién me puede contestar? ¿De dónde viene el agua que utilizan en su casa? A ver, la niña.
¿De dónde viene el agua que usas en tu casa? De la llave, ok. A ver, usted. Yo creo que de los depósitos subterráneos. De los depósitos subterráneos. ¿Usted? También creo que los depósitos subterráneos. No se vale repetir. De una planta de tratamiento. De una planta de tratamiento, bueno. ¿Y en su trabajo? ¿Saben de dónde viene el agua que utilizan en su trabajo? De los techos de esta casa que se juntan en el aljibe de esta casa. Usan el agua de la llave, supongo que la mayoría tenemos agua. ¿Okay? ¿Beben agua purificada? ¿También? ¿Saben de dónde viene esa agua purificada? ¿De dónde? Una planta. A ver, ¿tú sabes de dónde viene el agua de la purificada? Pues de plantas tratadoras, pero a veces no sabemos realmente los resultados. Bueno, ¿saben? No, como decía, no sabemos. Sí, las que venden el agua que es rellenable, que le llaman, es la misma agua del tubo que lo pasan a través de distintos tanques, supuestamente, Claro. de filtros, y tiene que venden. Bueno, vamos a todas esas preguntas, todas esas respuestas, vamos a ver en un momento, porque es posible que toda esa agua, tanto la del garrafón, de esas tienditas donde uno va a llenar su botellón, como la de cristal, como la de Bonafón, como la de otras, como la de la llave, como la del aljibe, quizás todas vengan de la misma fuente, y eso es lo que vamos a tratar de identificar ahorita. Siguiente, por favor. Uno de los datos que quiero que tengan en cuenta es que, a pesar de que nuestro planeta, si ustedes viajan en una nave espacial y lo ven desde afuera y se ve azul, eso no significa que está lleno de agua. Para que tengan una idea de la importancia y de la carencia de agua, es que ese planeta muy azul, el agua que se ve es solamente en la superficie, es como una naranja, que ustedes la pelen, remojen la cáscara en agua y se la vuelvan a poner. No quiere decir que toda la naranja es agua. Entonces, a pesar de que nuestro planeta lo vemos azul, no significa que estemos abarrotados de agua y que toda esa agua que se ve en la superficie se pueda tomar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué no hay vida en otro planeta hasta ahora? Porque no tienen agua. Recién se dice que Marte se encontró agua, pero lo que sostiene la vida en nuestro planeta es el agua. Y con el agua y la acción del sol podemos tener alimento y pueden haber otros tipos de vidas y bacterias. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta ahora es que la vida en la Tierra se mantiene con el equivalente a una gota en la cubeta del total de agua en el planeta. Pues imagínense que el planeta es una cubeta. Una gota es la que nos mantiene al día de hoy. Siguiente, por favor. Vamos a ver el agua. El agua es un tema muy complejo y una de las cosas que quisiera que entendamos es que el agua se presenta en diversas formas. Nosotros sabemos que a veces las hojas tienen, por ejemplo, un poco de rocío, es un tipo de agua que estuvo ahí como gas y luego se hizo la gotita. A veces tenemos nieve, a veces tenemos granizo. Entonces hay algo que nosotros tenemos que comprender, que es el ciclo del agua. El ciclo del agua, como pueden ver aquí en esta imagen, si yo les digo, ¿dónde empezaría el agua a moverse por todo el paisaje? No podemos saberlo, porque el ciclo del agua no tiene un inicio y no tiene un fin. No tiene un lugar donde diga, aquí empieza. Cuando el agua se evapora y luego se va a las nubes y luego cae, no podemos decir que tiene un inicio o que tiene un fin, porque es un ciclo. Pero lo que sí podemos hacer es tratar como que de identificar esas partes de ese ciclo para estudiar. En este caso, por ejemplo, muy brevemente, a ver, creo que hay unos, bueno, como ya les dije, no se inicia en un punto específico. Lo que nos interesa a nosotros es cómo fluye el agua. Sabemos, por ejemplo, que hay lugares que tienen montañas, hay lugares que tienen ríos en la superficie, hay lugares en donde no hay, por ejemplo, cenotes, hay lugares que son desiertos. Lo que quiero que entiendan con esta imagen es que, a pesar de que el agua está girando todo alrededor, no toda el agua que gira es la misma, no toda el agua que gira se puede beber.
Por ejemplo, hay agua que se evapora del mar, pero el agua de mar hasta ahora no se puede beber. Les voy a decir algo que me comentaba mi padre. Él decía que, hija, mi papá, déjenme decirles que gasta mucha agua. Y él siempre está peleando conmigo, bueno, peleando en el buen sentido de la palabra. No quiere ahorrar porque dice que tenemos mucho mar, que es agua de mar, algún día se va a poder tomar. Y yo le digo, papá, en los países más ricos, al día de hoy no han podido pagar. Le digo, ¿tú crees que nuestro país, que en la situación en la que está, va a poder hacer eso? Entonces, a lo que voy con esto es que no todo lo que ven aquí es agua que se puede beber, ni toda la lluvia que cae fluye hacia un río y del río hacia el mar, ¿no? Sino que hay diferentes partes en ese ciclo que quisiera que entendiéramos. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones que a mí me interesa el día de hoy que comprendamos es cómo esa agua que gira en todo el ciclo escurre en la tierra y ahí encuentra estas como aperturas en esa superficie y fluye, a veces como manantial o a veces como una caverna, como un seno. Siguiente, por favor. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo esa agua que ha fluido se almacena en acuíferos y va a seguir corriendo ahí muy lentamente por miles de años. Vamos a ver, antes de entrar ya de lleno a la parte del agua subterránea, ¿cómo es el agua en el planeta? ¿Cuál es el agua dulce? ¿Cuál es el agua verde que le llaman? El agua en el mundo. El 70% de nuestra superficie en el planeta está cubierta por agua. De ese 70%, el resto, o sea, el 30% es la tierra, la superficie de la tierra. De ese 70%, el 97.5% es agua salada y todo el resto, o sea, menos de un 3%, es agua dulce. De esta cantidad, Andrés, de esta cantidad de agua dulce, si nos vamos hacia aquí, el agua total que nosotros tenemos es un 2.5% de todo lo que vemos en nuestro planeta. Pero de ese 2.5%, solamente el 30% es agua que los seres humanos tenemos de rápido acceso, porque el resto, el otro 70%, está como nieve o está en los glaciares. ¿Qué quiere decir? Que de toda esta cantidad, menos del 1% está disponible para el consumo humano y para los ecosistemas. Esta agua generalmente es agua subterránea. Ustedes dirán, pues ya la hicimos, en Yucatán tenemos mucha agua subterránea, pero no, ahorita les voy a decir por qué. De esta cantidad, o sea, del menos del 1% del agua que se ve en todo el planeta, el 69%, en Yucatán es el 65%, lo usa la agricultura. Es el sector económico que más agua extrae. ¿A nivel mundial? El sector industrial usa un 19-20%, en Yucatán es alrededor de la misma cantidad. Y el sector municipal, que en este caso serían los hogares, usa el resto. Siguiente, por favor. Voy a usar mi vintage. Sigamos con algunas cifras del agua en México. Ya quedó claro más o menos cuánto de agua tenemos. Dígame. Pero la pasada era a nivel mundial. ¿Esos porcentajes eran a nivel mundial? Sí, del agua en el mundo y luego del agua en México. Ok. Ajá, eso es para mí. Sí. Hay una cosa que también a mí me interesa mucho, es el derecho al agua. Ustedes sí saben que por derecho, por ley, todos los seres humanos en el planeta tenemos que tener acceso a agua limpia para beber agua potable. ¿Qué pasa en México? Por ejemplo, en México, 5 millones de habitantes, menos del 4%, o sea, el 4% carece de agua potable. Sobre todo este porcentaje se concentra mucho en la Ciudad de México. Tienen un severo problema con agua dulce. El 15% de los mexicanos no cuenta con saneamiento mejorado. ¿Qué significa? Que, bueno, que a lo mejor no tiene la infraestructura adecuada para que le llegue el agua a su hogar. Según datos de la Conagua, 9 millones de habitantes, esto es el 7.5%, carece de agua potable, y 10.4 millones, el 8.6%, no cuentan con alcantarillado, que es importante por la cuestión del ciclo del agua, que ya vimos.
Para el 2015, el promedio en México de consumo de agua para todas las necesidades del ser humano era de 184.6 litros de agua al día por habitante. En la Ciudad de México, por ejemplo, en Tlalpan se dota de 560 litros de agua diario por habitante, o sea, es muchísimo más de lo que arrojan las cifras de la Conagua en 2015. Y bueno, así hay muchos datos por sector, nada más se los traigo pues para que tengan una idea. Siguiente, por favor. ¿Qué hace tan importante el agua en Yucatán y tan crucial? ¿Qué hace que yo esté preocupada y que yo me haya tenido que ir al extranjero a hacer un doctorado y que yo tenga que venir y hacer mil cosas acá pues para que a los que hacen las políticas les caiga el chip? Este es un mapa muy simple de los ríos superficiales que hay en México. Si ustedes pueden ver toda la península de Yucatán, exceptuando esta región entre Quintana Roo, no tiene ríos en la superficie. ¿Qué significa? Que nuestros ríos son bajo la tierra, son ríos formados por agua subterránea. Y eso hace a la península de Yucatán una situación, o sea, eso pone a la península de Yucatán en una situación muy crítica y ahorita les voy a explicar por qué. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en todo México, si nosotros nos ponemos a identificar cuánta agua hay, para 1950 teníamos todas esas rayitas de agua. No voy a hablar cifras. Y para el 2015, solo 4. Para que tengamos una idea de cómo está la situación ahora. Ya vimos de dónde viene. De toda esa agua viene de fuentes superficiales, ríos, lagos y arroyos, y el resto de fuentes subterráneas. Pero Yucatán está aquí porque no tenemos nada en la superficie. Antes de pasar a esta sección, quisiera ver la siguiente diapositiva. Lo que hace particular al estado de Yucatán, y bueno, parte de Campeche y parte de Quintana Roo, es este tipo de suelo que nosotros tenemos, en donde la lluvia cae y se filtra con rapidez. O sea, nosotros podemos ver que llueva muchísimo, se anega un par de horas, pero ya luego ya no hay nada y está seco. Quiere decir que nosotros tenemos ese tipo de suelo muy poroso que permite esa infiltración. Pero eso es bueno y es malo. Y ahorita les explicaré por qué. En Yucatán no tenemos ríos superficiales, como ya les he platicado. Tenemos lo que se llama un sistema de agua subterránea. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no hay, de que nuestro piso es poroso, tenemos agua muy accesible. O sea, nosotros podemos ir a un cenote y agarrar agua, podemos hacer un pozo y agarrar agua. O sea, no es tan complicado tener agua de ese sistema de agua subterránea. Sin embargo, por ese hecho de que es muy poroso, de que el agua fluye muy rápido, de que se infiltra, etc., es muy sensible a su contaminación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú pongas en la superficie se va a ir también a la acuífera. Esta es solamente una figura en donde quería yo que vieran este ciclo del agua, ¿no? Cómo se evapora, se va hacia las nubes, se condensa. Y bueno, al final lo que nos va a importar aquí en Yucatán es esta sección, más que nada. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es el agua subterránea? Ya vimos que hay agua en el mar, ya vimos que hay agua que llueve, ya vimos que hay agua, etcétera, etcétera, pero el agua subterránea es esa agua que se contiene en los acuíferos. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una formación geológica que almacena grandes cantidades de agua. En Yucatán tenemos un acuífero muy grande, muy grande, que abarca los 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que se llama Acuífero Península de Yucatán. ¿Qué quiere decir? Como que tengamos una gran cueva llena de agua, que esa agua la usan 3 estados diferentes, toda la gente que vive en ellos. Esta agua subterránea que se almacena en ese acuífero se recarga por efecto de la lluvia. Algunos acuíferos también se recargan por el derretimiento de la nieve, pero en este caso no tenemos nieve y jamás la tendremos.
Entonces se recarga por la lluvia. También existe ahora lo que se llama recarga artificial. Quiere decir que como ya muchos acuíferos están sobreexplotados, ya no tienen la capacidad de agua, o sea, ya no tienen el agua total que tenían antes, se llena con agua de manera artificial, pero hasta ahorita se dice que esto es muy costoso y también muy dañino. Siguiente, por favor. El agua subterránea, como ya les digo, se recarga de la lluvia y se va moviendo vertical y horizontalmente. Cae verticalmente muy rápido en Yucatán, pero fluye muy lentamente de manera horizontal. ¿Esto de qué va a depender? Como les dije, del tipo de suelo, pero también de la vegetación. Por ejemplo, tenemos selva baja caducifolia en algunas zonas, o sea, tenemos una pequeña selvita ahí. Cuando llueve, pues por efecto de las hojas, el agua no fluye tanto porque las hojas absorben un poquito y la raíz del árbol. Y es diferente a que si tú tienes un terreno donde no hay nada, el agua va a caer muy rápido y va a fluir también más rápido. Sin embargo, dentro de este tipo de agua que es agua subterránea, el impacto de la sociedad es muy severo, a diferencia de los ríos, por ejemplo, donde si tenemos un río o un lago contaminado con plástico, lo vemos, pero en el agua subterránea, si lo tenemos contaminado, no lo vemos y no actuamos. Siguiente, por favor. Antes de pasar a este tema, quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Están cansados? ¿Están dormidos? Porque este tema que viene es muy importante. Ya les mareé con la parte que tenía yo que decir para que entendieran un poquito qué es. Lo que me interesa decirles ahora es que el agua subterránea almacenada, que es lo que ya expliqué, cómo se almacena, cómo se formará, ha sido usada por las sociedades desde hace miles de años, especialmente en Yucatán. ¿Por qué? Porque hace miles de años estaban los mayas, y los mayas usaban el agua de tal forma que no, o sea, yo hasta ahorita no me explico cómo una sociedad pudo sobrevivir con este mismo calor, con esta misma sequía, pero sin aire acondicionado, sin agua de la llave, sin la infraestructura para sacar el agua como lo hace Japay y dejártela en la puerta de tu casa. Y yo creo que podemos aprender de esas sociedades del pasado. Como ya les comenté, esta agua almacenada que forma parte del ciclo del agua ha estado almacenada ahí por miles y cientos de años. Esto significa que para que se recargue otra vez esta cueva con agua, tienen que pasar también miles y millones de años. Por lo que les comentaba del lento movimiento. O sea, no es que pongas agua y se llene, sino que pasan miles de años para que esa gotita de agua caiga y se almacene, y se almacene, y se almacene. Y ejemplo de ello es esta litografía, creo que es de Frederick Hartley, donde él plasmó cómo una serie de trabajadores bajan a un cenote, toman agua y se va. O sea, imagínense ustedes, este cenote existe, está en Campeche, lo pueden ir a visitar, no existe esa escalera obviamente, pero a lo que voy que los cenotes para los mayas y para la gente de ahora representan la única fuente de agua, porque no tenemos ríos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el pasado se cuidaban y ahora no los cuidamos. ¿Por qué digo esto? Tengo suficientes pruebas. Siguiente, por favor. Existe una idea, una teoría de que los cenotes fueron formados porque aquí en Yucatán hace más de miles de millones de años cayó un meteoro. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien no sabe de esto? Este meteoro supuestamente cae en las costas de Yucatán, en Chicxulub, y se forma un cráter. Este cráter hace que la tierra se rompa y forma una serie como de fracturas en forma de círculo o semicírculo, que ahora actualmente se llama círculo de cenotes. ¿Qué quiere decir? Que ahí están o hay una gran cantidad de cenotes. Obviamente en el estado de Yucatán al día de hoy hay más de 2000 ya registrados. Siguiente, por favor. Y a veces los podemos ver así, o así, o así. Pero a pesar de que se ven muy simples, su naturaleza es que son demasiado complejos.
cómo se forman también, eso es demasiado complejo. Pero el problema no es cómo se forman, ni qué son, ni qué contiene. El problema es que nosotros, los yucatecos, actualmente, todo el agua que usamos la estamos mandando directamente ahí. Que no estamos informados sobre las consecuencias que eso puede tener. Que no, como les comentaba del agua de la lluvia, no hacemos un reciclaje ni reusamos. No sé, ahorita al señor que pasó para entrevistarme, me preguntó que qué podemos hacer para cuidar el agua y le digo, hay cosas tan simples. Yo en mi pueblo me acuerdo cuando era niña que mi abuela, cuando caía la lluvia, ponía cubetas para llenar el agua de lluvia y esa agua se usaba para lavar la ropa, se usaba para lavar los pisos. Incluso el señor me dijo que el agua de lluvia se vendía. Entonces ahorita llueve y nadie se quiere mojar ni poner su cubeta. Ese tipo de cosas que ahorita vamos a ver son algunas de las prácticas que nosotros podemos implementar para evitar que sustancias tóxicas lleguen hacia nuestros cenotes. Porque, como les dije al inicio de la plática, este vaso de agua, aunque se vea purificada, se extrae de un cenote en Yucatán. Siguiente, por favor. Para que tengan una idea de la importancia de los cenotes y sobre todo la importancia de cuidar, de no contaminarlos, es porque, por ejemplo, este es un pequeño mapa en donde se pusieron unos puntitos en donde supuestamente hay un cenote. Y ustedes pueden ver que hay una cantidad limitada. Y este mapa es del 2014, proporcionado por una instancia de gobierno. Siguiente, por favor. Los cenotes son muy vulnerables, pero hay ciertas cosas que los impactan o afectan más. Por ejemplo, en Yucatán nosotros somos tortilleros, nos encanta la tortilla. Un problema muy importante, muy fuerte es la producción de tortilla en la forma en la que se hace ahora. ¿Por qué? Porque los molinos reciben el maíz, lo lavan con cal y esa agua la tiran en la superficie y esa agua con cal le añade extra cal al suelo que ya es muy calizo. Hace que el suelo se haga muy poroso, el agua es muy alcalina y bueno, si ustedes suman cuántos molinos hay en todo el estado de Yucatán, pueden tener una idea de más o menos cuánta agua puede estar entrando con una alta alcalinidad. Otro problema son las granjas porcícolas. Ya vimos el problema de común, bueno, así hay miles de otras. El problema quizá no es la granja en sí, sino lo que se hace con los residuos, porque Yucatán no es el único lugar en el mundo donde hay granjas. Pero hay otros países que también tienen granjas, pero saben cómo manejar el agua. Una de esas formas es, por ejemplo, una laguna de oxidación, que es esto que está arriba. Son grandes espacios en donde se vierten las heces de los cerdos y ahí se deja oxidar y, bueno, hay todo un proceso, pero no existe la legislación y a veces algunos grupos de porcicultores no quieren participar, no quieren hacer trabajo extra para que el agua no se contamine. Sobre todo, como que dándole la lista de los problemas que más nos afectan es la sobreexplotación. Como vemos, extraemos más agua de la que a veces necesitamos, que se vierte en aguas negras y aguas grises. La salinización quiere decir, ¿sí saben cómo se obtiene el agua potable en Yucatán? ¿Tienen alguna idea? Se extrae. Se extrae. Sí. La Japay, que es la compañía que nos da agua potable, tiene unos ductos o unos pozos en algunas zonas afuera de Mérida donde hacen unos agujeros enormes en los pozos y están extrayendo por segundo toneladas y miles de metros cúbicos de agua por segundo y por año, etc. Esta acción de meter un tubo grandísimo y sacar agua hace que la capa de agua dulce, que es la que tenemos en los cenotes, se rompa y llegue a otro espacio, normalmente donde hay agua salada. Entonces, cuando se rompe esta capa, se mezcla el agua salada con el agua dulce y hace que el agua dulce se salinice. O sea que puede ser que el Japay de repente esté extrayendo agua salada y el agua salada ya vimos que no se puede tomar. Otro de los problemas son las pavimentaciones, porque
Si nosotros ponemos pavimento, el agua no fluye naturalmente y esa capa de pavimento no es suficiente para detener contaminantes. Entonces ahorita a todo el mundo le encanta botar sus árboles de su patio, poner su suelo o su pavimento y no hay efecto o acción de la tierra, de las hojas de los árboles para que el agua fluya normalmente y no se lleve contaminantes. Sobre todo, uno de los problemas es, y les digo porque en las fotos que vienen lo van a ver, uno de los lugares que debemos de ser más cuidadosos son los cenotes, porque es un espacio abierto donde el agua dulce se ve. Y es ahí donde mucha gente va y tira su basura. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Siguiente, por favor. Esta idea de que tenemos que cuidar los cenotes y el agua en Yucatán es una idea que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Por una de las cosas que yo obtuve en mi trabajo de investigación, donde una señora tenía su pozo en su casa y en ese mismo pueblo había un cenote horroroso, de verdad, de los cenotes más feos y sucios que puedan ver, en el parque de donde está su casa. Y la señora me decía, nosotros tenemos nuestros pozos en nuestras casas, todos aquí en la comunidad tienen su pozo, entonces, ¿por qué vamos a cuidar de los cenotes si lo que usamos viene de nuestro pozo? Mejor cuido mi pozo, pues el agua que uso viene de ahí. Esa idea en la cabeza de la señora, que es muy clara, que ella no ve una conexión del cenote que está en el parque con su pozo. Cuando, si ustedes hacen un corte transversal de la comunidad, su pozo está conectado a ese cenote y todos los otros pozos también. Pero ¿qué más está conectado? Las fosas sépticas, los baños, las granjas. Y por ejemplo, si ustedes quieren ir a ver este cenote, está en Jují. En Jují hay un cenote en la mera plaza que está súper sucio. Y bueno, para que vean, esta idea de interconexión debajo de la tierra, de que si yo ensucio el cenote me va a afectar a mí, pero también a ti y a ti y a ti, es lo que tenemos que trabajar. Siguiente, por favor. No sé, esta foto no se ve muy bien, pero esta es una de las imágenes que yo siempre encontraba cuando venía a hacer mi trabajo de campo aquí en Yucatán. Lugares así, o sea, súper sucios, todo esto es plástico, basura, botes, un refrigerador. Y ustedes se pueden dar cuenta de que es un problema ya alarmante. Y eso es lo que se ve. Lo que no se ve es esto, cantidades de pesticidas, de otras sustancias que son realmente tóxicas y que se ha demostrado que causan cáncer y problemas de la piel y 20.000 cosas. Entonces, esto es como que una alarma, un foquito rojo para que los poquitos que estamos aquí el día de hoy compartamos la información y hagamos algo. De forma muy sencilla se pueden lograr grandes cambios. Siguiente, por favor. ¿Por qué lo digo? Porque los cenotes son muy complejos. Entonces, en la diapositiva anterior vieron cuánta contaminación había, pero los cenotes, unos son así, uno tiene que estar dentro de una caverna, unos son abiertos como el de Chichén Itzá, que ustedes ven el círculo perfecto, otros tienen uno que meterse. En general los cenotes son demasiado complejos y cualquier cosa que uno ponga aquí en la superficie o en la entrada del cenote, obviamente va a caer, va a entrar. Y si ustedes se dan cuenta, las acciones que yo les voy a dar más adelante, cómo ponerlas en práctica, podemos evitar que estos lugares se contaminen. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esta fue una de las cosas también que yo hice en mi doctorado, limpieza de cenotes. Esta es la misma foto, el mismo día, pero esto fueron 3 horas antes y estas 3 horas después. Removimos todo el plástico. Mi sorpresa fue que a los 6 meses yo regresé y estaba peor. Entonces, a veces no es solo limpiar, a veces es ya cambiar actitudes. Simplemente no tirar la basura, simplemente ahorrar agua o hacer otro tipo de prácticas. Siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, las comunidades tienen, ya les mostré el ciclo del agua perfecto en todo, no sé, en el mundo, pero las comunidades a veces son diferentes y a pesar de que hay un ciclo del agua, pues todo funciona también diferente. O sea, por ejemplo, hay gente que sigue haciendo la defecación al aire libre. Hay granjas pequeñas donde no existen esas lagunas de oxidación. Literal, la gente vierte las heces en
en el suelo, en la tierra. Hay, no sé, 5 molinos en cada comunidad. Hay cultivos de maíz, pero también hay otros cultivos donde los agricultores vierten en verdad cantidades inimaginables de pesticidas. En fin, muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta. Siguiente, por favor. Estos son algunos datos que yo obtuve durante mi investigación, que ni caso tiene mencionarlas porque realmente es espantoso lo que se encontró, pero para que tengan una idea de cuánta agua negra entra, no sé, por las industrias porcícolas. 115.000 milímetros cúbicos por año, en total como 46 albercas, o sea, que están entrando al acuífero de heces de cerdo sin ser tratadas. Y esos son cálculos que se hicieron matemáticos que a lo mejor no son reales, a lo mejor son más. Pero, o sea, realmente mencionar aquí ya datos así numéricos no tendría sentido. O sea, lo más importante aquí es cómo combatir, cómo cambiar mentalidades. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos lograr eso? Con la idea que ya les había comentado. Por ejemplo, ¿alguien reconoce este cenote? El cenote. ¿Cómo se llama ese cenote? Cenote sagrado. ¿Por qué cenote sagrado? ¿Cuántos cenotes hay en Yucatán? Más o menos. 1000, ¿no? ¿Y también son sagrados? ¿O solo...? Bueno, hay evidencia científica de que los cenotes tenían un valor muy importante, tan importante que había unos que eran llamados cenotes sagrados, o sea, eran lugares de importancia natural, espiritual, y la gente tenía que cuidarlos, por alguna razón, quizá porque era la única fuente de agua, no lo sabemos. Al día de hoy les muestro fotos de que esos mismos cenotes que están desde hace miles de años, son los mismos que tenemos hoy, y los vemos llenos de plástico, llenos de basura, llenos de pesticidas. Quiere decir que ese valor que la sociedad tenía ha cambiado el valor que la sociedad le da al día de hoy. Para nosotros un cenote es nada, es simplemente quiero bañarme, hay uno que está acondicionado con escaleras y foquitos y me voy. Pero no lo estamos valorando, sabiendo que el agua que tomamos viene de ahí. Entonces la parte del valor que los seres humanos le damos a los cenotes es importante también. Yo he visto a muchas personas que que son científicos, que sí publican sus artículos en las revistas científicas, se hacen sus tesis, se van y las conferencias, pero realmente eso no va a solucionar nada si no trabajamos el aspecto de el valor que nosotros le damos al recurso hídrico, que es lo que nos sostiene a día de hoy. Siguiente. Entonces, ya para no marearles y para no cansarles, vámonos a las cosas que nos importan. ¿Qué podemos hacer? 1000 cosas, pero la más importante, por ejemplo, prevenir que contaminantes lleguen al acuífero. ¿Cómo? Muy sencillo, yo lo hago y yo no uso aceites ni trabajo en un taller mecánico. ¿Yo qué hago? Trato de no usar mucho detergente, trato de que mi jabón no sea tan fuerte ni tan dañino, leo la marca, pues que sea más o menos bueno para el ambiente. Hago un consumo responsable, yo lavo mi ropa y el agua que sale la recolecto y esa agua con FAB la uso para otras cosas, a lo mejor para la taza del baño o para lavar los pisos, previo de que no uso demasiado detergente. Hay que vigilar pozos y fosas sépticas, a veces están con fugas o están llenos y hay escorrentías. No usar sustancias tóxicas en el ambiente, por ejemplo los insecticidas, las cucarachas y eso, vamos corriendo, realmente no. No aceites ni de motor ni de comida en la superficie, sobre todo difundir información y, por ejemplo, en este caso, visitar los cenotes de manera responsable. Siguiente, por favor. Disculpa. No sé si puedes explicar un poquito la relación entre lo que es como que se ir al ambiente, Claro. los insecticidas y el agua. Claro, bueno, los insecticidas, como su nombre lo indica, pues combaten plagas, pero no todas las plagas son malas, hay plagas buenas. Por ejemplo, uno cree que las hormigas son malas y realmente
las hormigas forman parte de ciclos ya más complejos en la tierra, en las plantas. Entonces, cuando tú aplicas un insecticida a algún, no sé, cerca de alguna planta, el insecticida se va a ir a la planta y eso va a matar otras plagas que son benéficas. Y además, por ejemplo, tú esparces un insecticida y a pesar de que no lo ves, cae en la superficie. Y si estás a cada rato, como mi papá, a cada rato con el insecticida, pues obviamente cuando llueva, esa que se quedó en la planta, que se quedó en la pared, en el suelo donde tú lo aplicaste, se va a ir al cenote. A lo mejor tu acción no es suficiente para contaminar todo el acuífero yucateco, pero no eres la única que usa insecticida. Habemos miles de familias que todavía seguimos comprando. Hay otras opciones más, menos dañinas, que impactan menos. ¿Quedó respondido? Siguiente, por favor. Entonces, ya más puntualmente, bueno, fijarnos de cerrar bien la llave, reparar fugas, bañarnos rápido. Les voy a contar una anécdota de eso de bañarnos rápido. Yo actualmente cuando estoy en Yucatán voy a yoga, y en yoga hay baños para después de la clase pues darse un remojón. En la puerta de cada baño dice, dúchate en 5 minutos. Les juro por Dios que soy la única que lo hace en menos de 5, porque todas las chicas que van ahí creen que es un spa y tardan horas. Entonces realmente si no hacemos, y supuestamente yo eres una persona mindfulness, o sea, eres una persona que estás muy consciente del planeta, de tu yo interior, entonces realmente es una contradicción, ¿no? O sea, una cubeta es suficiente para lavar el coche, la banqueta, los patios, no hay que usar el chorro de manguera. Todas estas cosas lo sabemos creo que desde que somos niños, y hasta ahorita muchas cosas, por ejemplo, yo me cuesta mucho trabajo y no las hago, pero tengo ese chip. Reutilizar el agua de la lavadora o de la regadera, consumir menos en el sentido de las cosas. O sea, estuve leyendo una nota de que los jeans son de las industrias más contaminantes, entonces les juro por Dios que no me voy a volver a comprar otro jean, o al menos hasta que yo realmente no lo necesite, o tener uno nada más. Mucha gente aquí acostumbra a regar sus plantas, como mi madre, y sí, ella ya aprendió que lo tiene que hacer o muy temprano o ya de noche para que no se evapore el agua. No hay que vertir en el WC o el drenaje ni gasolina ni ácidos o solventes, porque estas entran al agua. Y bueno, no hay que cortar y tumbar cada árbol que vemos en la ciudad, o sea, hay que reforestar. Eso hace que esta ciudad sea más habitable. Siguiente, por favor. En general les traje esto porque dentro de mi doctorado, que es hasta donde quiero aterrizar, para mí fue muy difícil lograr hacer una investigación donde se respetara el saber de la gente, donde se respetara los conocimientos ancestrales de los indígenas mayas y traerlos a un ámbito científico. ¿Cómo fue posible esto? Yo trabajé con muchos grupos aquí en Yucatán, hice no sé, talleres, conferencias, me fui a entrevistar a la gente, hice limpieza de cenotes, hice buceo en cenotes, pues, para ver cuál era la situación real, ¿no? Pero al final todos estos conocimientos diferentes se vuelven uno solo. Eso está en inglés, pero realmente esto trata de coproducir conocimiento para solucionar problemas que actualmente enfrentamos. Entonces, con esta cuestión de coproducir conocimiento, no sé si hay otra. No sé si tienen preguntas ya para dejarlos descansar un poquito. Yo estoy disponible para quien quiera platicar o si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea. Gracias. Tengo una pregunta. Dentro de sus investigaciones, en una ocasión hace 3 años, 4 años, nos dieron un curso en el ayuntamiento que hablaba de los cenotes en Mérida. Recorrimos creo que 8 cenotes. Y entre ellos estaba el que está en el mercado y otras legales que todos los desperdicios de baños iban a ese cenote. Nos llevaron al de Tulipanes, en Bancarios, hay uno también, y en una casa que es de una congregación religiosa, también hay otro. Supuestamente había, no recuerdo el nombre del investigador, estaban trabajando precisamente en la limpieza de los cenotes en Yucatán, y se iba a seguir grupos
que iban a estar trabajando en eso. No tiene contacto con él y por eso están trabajando en nuestras Bueno, investigaciones. el problema, sí entiendo su pregunta, pero quiero contestar diciendo el problema. El problema es que en Yucatán hay mucha gente trabajando el tema del agua y el tema de los cenotes. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, por ejemplo, Japay tiene sus datos, Conagua tiene sus datos, el ayuntamiento tiene sus datos, los académicos, o sea, el Sinvestab, Sisi, Wadi, Cisal tienen sus datos y nadie los comparte, nadie se esfuerza. Entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, el ayuntamiento trabaja mucho con los espacios de la cultura del agua, que son espacios donde se promueve este tipo de cosas, ¿no? De datos sobre el agua, pero realmente hay muchos grupos y quizá esos que usted menciona los he conocido en algún momento, pero el problema es ese, que a veces no hay una integración de conocimiento. ¿Hay algún listado o alguna página de información del gobierno, no sé, donde se tengan todos los datos de los cenotes que se hayan como registrado o algo así, o cada quien tiene sus datos? No, la Secretaría de Medio Ambiente, la SEDUMA, ellos, bueno, no sé si siguen, tienen un censo de cenotes actualizado. No sé si está disponible porque a veces se van y se toman registros y a veces no los capturan, pero sí tienen una lista, por lo menos de dónde está en la geoposición y sobre todo si son, por ejemplo, si son de fácil acceso, porque a veces, te digo cenotes, pero a veces es un hueco donde tienes que tener habilidades de escalar para poder entrar y llegar a la cueva, pero sí existe. A ver, por ejemplo, mencionabas lo de los detergentes, ¿sí? Y pensaba, no sé si existe, por ejemplo, al menos aquí en Mérida, una norma que, por ejemplo, regularice a todas las lavanderías. Digo, porque pues uno en casa pues, puede hacer el intento, ¿no? Y concientizar a las familias, pero la industria de la lavandería, por ejemplo, también representa un problema, ¿no? ¿No sabes si en ese aspecto hay algo que se trabaje? sí existen normas para muchas cosas, pero ya sabemos que en México eso no Viva significa México. nada. Mira, por ejemplo, tu pregunta me deja mucho que pensar porque obviamente el tema del agua es un tema que se tiene que abordar desde una perspectiva de los bienes comunes, que significa que todos tenemos que poner de nuestra parte, porque si no, no se va. Es como el ejemplo de la señora del pozo. Ella puede cuidar y tener impecable su pozo, pero si todos están contaminando los cenotes, ella puede limpiarlo y su pozo va a estar contaminado. Lo mismo pasa si en tu casa, no sé, pues son más conscientes de los detergentes y todo. Aunque hay una norma, si a la lavandería le vale cacahuate, de nada va a servir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Más que leyes y ese tipo de cosas, es hacer campañas que realmente involucren a todos y que los científicos hagan este tipo de charlas para que la gente le entre la idea de que es una cuestión, no un capricho, es una cuestión de vida o muerte. Estamos viendo que no tenemos ríos superficiales, no tenemos otra fuente y ya no hacemos la recolección de agua de lluvia, entonces ¿qué tenemos? El agua subterránea. Y con respecto a lo que comentaba, por ejemplo, tu papá, de desalar el agua de mar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya en Israel, un desierto, ellos están conscientes de que su mayor recurso, su riqueza, es el uso inteligente del agua. No tanto así que casi el 90% de su agua la reciclan. Es un agua igual caliza, tiene muchos años, ¿no? Pero ellos también están montando una tecnología para el agua de mar desalada. Pues, el problema es el exceso de sal que es necesario. No sé si se falta alguna tecnología. Realmente, sí soy consciente de que hay países muy ricos que ya están haciendo ese tipo de cosas, pero honestamente ni me pongo a pensarte o sea, porque eso es algo que México no va a invertir, o sea, es algo que a México no le interesa, o a los políticos en este sentido, no a todos nosotros, y es una opción que yo la veo muy lejos. O sea, yo pienso que tenemos agua abundante, no de muy buena calidad, pero que tenemos que cuidarla. Sí, porque por ejemplo en el caso de California, donde veíamos documental, ahí el agua ya es privada, ¿no? O sea, la gente compró acuíferos
y se los venden al gobierno, se los venden a los particulares, carísimo. Sí. Entonces yo creo que igual hay que ver ese escenario, ¿no? O sea, sobre todo ahora que platicaban hace un ratito de la ley de aguas también, hay que plantearnos también y ver esa tecnología. Claro. No tenemos nada asegurado, ¿no? Sí. Bueno, yo un poquito tal vez sí lo comento, pero también creo que parte del problema es que tenemos la idea de que tenemos agua en abundancia y a mí me ha costado mucho trabajo convencer a mi misma familia, a mis seres cercanos, de que cuidemos el agua. Entonces, justamente un poco. Pero, bueno, yo soy de Guadalajara y en Guadalajara seguido te cortan el agua y te la cortan durante 3 días. Entonces ahí aprendes porque aprendes a valorarla. Esos 3 días que tienes así de agua en una cubeta, dices, la ración lo más que pueda, ¿no? ¿Hay alguna proyección de aquí que no sé, es decir, en 20, 30 años se va a tener que a lo mejor la JAPAI va a tener que llegar a cortar el agua para uso doméstico o no sabes? Mira, el problema en nuestro país es obviamente este tipo de cambios que se hacen sexenalmente. Pero, y eso es que yo no te puedo dar una proyección de qué va a pasar en 20 años, pero sí te puedo dar lo contrario a proyecciones, retroceso. Una retrospectiva. Mira, yo soy de una comunidad y yo me acuerdo que, no sé, ahorita yo tengo 34, 35 años y ahora cumplo 35. Cuando yo tenía como 10 años yo vivía en mi comunidad y mi abuelita me daba agua de pozo para tomar y yo la tomaba. O sea, ella jalaba una y con su jícara me daba agua y estaba dulce, estaba fresca, no sé, estaba... Yo, haz la cuenta, o sea, a los 10 años que yo tomé agua de pozo, han pasado que 20, 24 años, ahorita dile a alguien que tome agua de pozo y no lo va a hacer. En un lapso de 24 años la calidad del agua en Yucatán no es confiable y no sabemos qué tanta cosa trae. Súmale otros 10 o súmale otros 24 años, o sea, realmente estamos yendo en picada, o sea, mi experiencia en el pasado de esta cuestión de tomar agua directamente es lo que a mí me preocupa. De que han pasado 24 años, la gente ya no toma agua. Y por ejemplo, yo hice buceo en cenotes y de verdad, o sea, había capas así de heces sobre los cenotes, de basura, de cosas. Se veían los tubos de los baños conectados a los cenotes. Entonces ya te puedes imaginar que aunque el día de hoy tú abras la llave y la JAPAI supuestamente le da un proceso de tratamiento, eso no garantiza que siempre vayas a recibir agua así, porque la JAPAI ahorita extrae agua de los lugares limpios, pero va a llegar un momento en el que ya ese lugar no va a estar tan limpio si no hacemos algo. A ver, la chica luego. Acerca del agua de lluvia, ¿hay estudios o investigaciones de los contaminantes que pueda tener o las tecnologías para potabilizar esa agua? Claro, mira, realmente no tengo ahorita en la cabeza de qué debe haber y sobre todo de experiencias exitosas donde se instalan, por ejemplo, los aljibes o unos como ductos en el techo que recolectan, ¿no? Obviamente no te puedo decir es agua limpia para tomar porque la contaminación está tremenda, pero sí se le puede dar un uso y eso hace que la fuente que tú, por ejemplo, el agua potable, pues la uses menos. Si me das tus datos, yo te puedo hacer la investigación y te puedo enviarlos si encuentro algo. Entiendo o sea, obviamente creo que el cambio más, en muchas cosas, el cambio más profundo es el que se mete culturalmente, ¿no? Para que las personas actúen de cierta manera Sí. y demás. Y por supuesto veo la importancia en esto y en este tipo de pláticas y que nosotros vamos a pasar información y demás. Pero también creo que estamos como ya en un punto, bueno, no creo que estamos en un punto crítico ya a nivel mundial, en el que y esos procesos de culturalizar a la gente son muy, muy lentos y no sé si nos alcanza el tiempo, ¿no? Como especie para sobrevivir a lo que nos va a tomar culturizarnos acerca de esto, ¿no? Entonces, también veo la importancia como de este tipo de activismo, tal vez ambiental, ¿no?
porque pues igual sí México firma de todo, ¿no? Ya se lee todo para decir que también estamos en pro de, no sé, de derechos humanos, estamos en pro de leyes ambiental y firman protocolos y hacen de todo, pero al fin y al cabo solo firman, no hacen nada, ¿no? Entonces, pero esas cosas existen. El problema es, o la pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad civil organizada para poder, pues ahora sí, exigir o hacer un poco de este tipo de activismo para presionar a las autoridades para que cumplan, o sea, o para que se comprometan a algo o para que cumplan lo que ya se comprometieron? Claro, bueno, eso sería obligar a los políticos a hacerlo. Mira, te voy a dar, no sé, mi idea y mi concepto de activismo, porque a veces yo tengo amigos que son activistas que yo no veo que estén haciendo activismo. Activismo no es sí con tu pancarta a la puerta del Palacio de Gobierno. Activismo no tiene nada que ver con eso. Activismo es que tú te levantes y que si tienes alguna idea que tú quieras y ves que es en pro de, por ejemplo, en este caso del medio ambiente, en pro del planeta, que tú lo trabajes todos los días. Va a ser súper difícil. O sea, imagínate, mi doctorado, yo les dije desde el inicio que yo casi caí enferma de tanto trabajo, tanta tensión, tanto viaje, tanta cosa, pero aquí estoy, ¿me entiendes? Supuestamente ahorita estoy de vacaciones y mírame, o sea, nada me detiene y tampoco le tengo miedo a nada, en el sentido de que soy una activista, hago las cosas de forma profesional, no voy a ir a gritar, no voy a pelearme, no voy a... O sea, ahorita muchos activistas están siendo asesinados en Amazonas, en Venezuela, en Guatemala, pero yo estoy yendo por otras vías, ¿me entiendes? La vía de llegar con la gente, de los procesos de culturización son muy largos, pero yo creo que la gente se cansa a veces y la gente también puede participar. ¿Cuál ha sido el problema? Que el conocimiento de toda la gente no es valorado. O sea, los científicos creen que son los dioses y creen que lo que ellos dicen es lo que se tiene que hacer. Y realmente eso no es cierto. O sea, la gente tiene el poder de cambiar cosas, de hacer cosas. Y yo creo que esa es una vía. ¿Qué puedes hacer tú como asociación civil o no sé, unirte con otros grupos y realmente que la gente vea que se le incluye? Por ejemplo, hay muchos grupos aquí, y se lo comentaba a una compañera, que van y limpian los cenotes. Eso está perfecto. Pero esos grupos no son de la comunidad, esos grupos son gente de fuera que llegó a vivir en Yucatán, no sé qué, que yo les aplaudo mucho, yo lo he hecho con ellos, pero el problema es que la gente de la comunidad no toma las riendas de lo que ocasiona. O sea, la gente se acostumbra a que me limpiaron mi cenote y se ponen ahí a ver que los otros lo limpien. Entonces uno tiene que trabajar. Uno tiene que trabajar y tiene que decir a la gente, no es ir y limpiar o ir y pagar a alguien que limpie, es no ensuciar. Pienso. ¿Se contestó todo? Es que a veces me pongo un poco dinámica. ¿Alguien más se va a por aquí su mano? A ver, y después primero y luego usted. ¿Sí? Bueno, yo comentar, en el centro, por ejemplo, ya es un hecho de que se va el agua. Oh, o sea, sí. no es que literalmente se vaya, pero hay una gotita y es... O sea, yo creo que el problema ya está. No es que lo vayamos a ver dentro de algún tiempo X. Realmente, en mi casa, ahí tuvimos que poner una cisterna porque no había de otra forma. Se queda con una gotita durante semanas, ¿no? Claro. Para mí también eso es algo súper importante que creo que no está en la agenda, o sea, no se ve con claridad en la agenda de las figuras políticas. Y creo yo que a lo mejor una forma sería, ¿de qué manera, además del tema cultural, que coincido con Ernesto, no es suficiente? O sea, se podría hacer una propuesta similar a lo que hacen, por ejemplo, las plantas, ¿no? Las celdas solares, donde de alguna manera tú pones tu celda y llegas a un acuerdo con la comisión, devuelves luz y al mismo tiempo hay una compensación. ¿Ya existe algo? O sea, yo no sé, por ejemplo, no sé, que yo ponga mi tinacos y recuerde que agua de lluvia. ¿Hay alguna, ya formalmente existe alguna propuesta donde tú digas, bueno, yo devuelvo tanta agua, tal vez no es igual de potable, pero sí limpia de lluvia? Por ahí podría ser. Mira, realmente no estoy muy informada sobre eso, pero lo que sí te puedo decir es que
no existe tal cosa. ¿Por qué? Porque el agua potable, en este caso es el agua que usamos todos los yucatecos, o en este caso los meridanos, el agua que nosotros, el agua dulce que llega a nuestra casa, la da Japay. Japay es la única empresa autorizada en proporcionar agua potable a los individuos de Yucatán. ¿Qué pasa? En los pueblos también Japay manda con sus cuestiones de rebombeo, pero los pueblos tienen también extracciones de cenotes. En los pueblos la gente extrae con bombas agua de sus casas, de sus pozos. En este caso, aquí la Japay no creo que tenga ese convenio de que, bueno, si tú recolectas agua de lluvia, me mocho con la parte, no, o sea, estaría perfecto, así todo el mundo hasta la última gota de lluvia, te apuesto que la van a recolectar, pero hasta ahorita, lo que sí sé que hay compañías que también pueden extraer agua del acuífero oficialmente, por ejemplo la Coca-Cola, el agua que usa la Coca-Cola del acuífero peninsular, y tiene que limpiar, y tengo entendido que tiene que regresar una cantidad, pero no sé cuánto, no sé si esta información es verdadera, no sé, solo usuarios autorizados en extraer agua pueden hacer este. A ver, en alguna otra parte del mundo no existe algún programa similar. Realmente, en otras partes del mundo donde yo he estado, no, o sea, hay, en Alemania donde yo vivía, abres y tomas el agua directamente de la llave, ni te preocupas, o sea. En mayoría de las ciudades de Europa sí son. Sí. Directo en la llave. Mi compañero. Sí, buenos días. Buenos días. Yolanda. Ya te había escuchado antes cuando presentaste lo de tus resultados de investigación. Sí. Un poquito más del uso del agua de la ciudad. Y me gustaron varias de esas preguntas que ustedes hacen. Yo ya tengo algunas respuestas que he escuchado de otros foros, que llevo un rato en esto, aquí en Yucatán. Fuera del país también he estado muchos años, más de 18 años, y también sé cómo funcionan en otras partes. Pero Yucatán es muy particular por el tipo de suelo, que también ya explicaste como en esta presentación. Uno, con respecto al activismo, pues cada quien desde su propia trinchera, el que es profesor que enseñe bien, y que enseñe el valor del agua, que enseñe el valor de la naturaleza, el valor de los árboles. Ahí ya está, ya con eso ya está aportando, eso es activismo. El que es político, pues desde la Cámara que legisle, que es ejecutivo, pues que tome decisiones para proteger. Todos podemos hacer algo para contribuir. Con respecto al agua específico en Mérida, según la planta de tratamiento Mérida 2, que es la que viene es la Mérida 1, la que viene de Cristal, la 2. Estuvimos recientemente en una visita, dice, las bombas de extracción están diseñadas para que cuando se sature la línea, se pare. Dice, pero nunca se para, porque nunca se satura. Y no es que no estemos mandando suficiente agua, lo que pasa es que hay fugas. Y es por eso que ahorita en algunas partes, sobre todo en el centro de la ciudad, hay muchas casas abandonadas. Si en algunas de esas casas hay fugas y tú vives cerca, en algún momento te va a faltar agua a ti. No porque el agua no esté fluyendo, sino porque se está yendo por otro lado. Y en algún momento la presión cae y no te llega bien. A lo mejor a otros días les llegó, pero al final no se ha llenado y no se va a llenar. Entonces, eso es lo que está pasando. Hace unos días a mi hermano le pasó lo mismo. Nunca, en 25 años nunca se ha ido el agua acá, y de pronto, de vez en cuando, como que cae muy poquito. Y recientemente, yo ya lo había visto y se me olvidó, pasando por la calle, hay una fuga grande que el ruido se escucha pero no va pasando. Y se me había olvidado reportarlo. De hecho, te lo voy a decir por la noche, lo voy a escuchar y dije, se va a decir mañana. Tienen que reportarlo y cargar las redes, porque exactamente esa es la línea de abastecimiento y eso le quita fuerza a la presión del agua. Entonces, son muchos los problemas, no solamente la cantidad, no solamente la calidad, no solamente son las fugas, sino que se sigue contaminando de mil maneras. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que una sociedad informada, eso es lo que necesitamos, y en ese sentido todos debemos participar. Inclusive yo como ciudadano que pase por una fuga tengo que reportarlo, porque en algún momento me va a afectar a mí también. Sí, me gustaría mucho saber tu opinión sobre políticamente ahorita sí va a haber como que algo fuerte, ¿no? Hace unas semanas lo que firmó es, o sea, quiero saber tu opinión sobre la firma que hizo Peña Nieto sobre la liberación de las velas.
Y después, bueno, ya he escuchado publicar algo a Andrés Manuel, pero decía que si él ganaba, él lo iba a echar para atrás. Entonces, ¿tú qué opinas sobre primero, que sí se haya como dado un paso, no sé si es hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás, pero ese paso, y que ahora ese paso se vaya hacia atrás? Bueno, mira, realmente cada vez que me hacen una pregunta sobre temas políticos me mareo, porque soy antipolítica, pero respecto a las vedas hubo mucha confusión, y yo te soy honesta, cuando escucho alguna situación así, me voy a la ley de aguas nacionales. Esta vez no lo hice porque realmente estaba yo de vacaciones, pero sí tengo entendido cuál es el panorama. O sea, se otorgaron los derechos para el uso de cuencas y esos derechos excluyen de cierta forma a otros usuarios, en este caso, por ejemplo, sociedad civil, etcétera, etcétera. Este tipo de temáticas, cuando se quieren privatizar los recursos, independientemente de que sea agua u otro tipo de recursos, que son para beneficio de la sociedad o que dan servicios a la sociedad, si lo quieres llamar así, ya es un tema muy crítico que en verdad tiene que ser analizado con una lupa. Entonces, independientemente de que este señor Peña Nieto haya autorizado esta veda y que el otro lo haya... O sea, ya hay el tema de la privatización de recursos, a mí lo que me preocupa. Entonces, sí quisiera, por ejemplo, yo en las redes sociales vi cuando se hizo esta veda que hasta la Semarnat y la Conagua trataba de decirle a la gente que no estaba privatizado, no sé qué. Entonces, la información fluía de los dos bandos y la gente quedó confundida. A mí mucha gente por internet me preguntó, oye, ¿qué sabes de eso? Es cierto que no sé qué. Que cuando metimos el gol que estaba privatizando Peña Nieto. Entonces, realmente la información, o sea, a lo mejor ni pasó nada y las redes sociales empezaron a atacar a ambos bandos. A lo que voy es, mi opinión es que el agua no se puede y no se debe privatizar. Así de sencillo, así de simple. Hay más cuestiones, otros intereses más allá, pero ni que Peña Nieto lo haga o que el otro lo deshaga. O sea, mi opinión es que ningún recurso, al menos en México, se debe privatizar. Pero, disculpe, pero por ejemplo, en Cancún, el agua igual estaba como en este caso que era Japay, ¿no? En Quintana Roo, específicamente Cancún. Sí se privatizó, se le dio a una empresa privada, que es la que actualmente suministra el agua y todo. Es privado, ya no es del Estado. Sí, en Cancún hay una cuestión que se llama los consejos de cuenca, los cotas. A pesar de que es una empresa privada la que da los servicios, hay ahí una ley de agua a nivel local, cosa que en Yucatán no hay. Entonces, aunque sea una empresa privada, hay una ley que respalda. Entonces, la empresa no puede ir en contra de esa ley, supuestamente. Pero Quintana Roo tiene también severos problemas con los campos de golf, con los hoteles. Entonces, sí. Los drenajes también se tiran directamente al mar, a la laguna. Sí, entonces realmente, independientemente de que sea una empresa privada o no, o sea, realmente la cuestión legal de los derechos y usos del agua es lo que está tan variante en informar. Claro, esa no es mi área, o sea, yo no hago ley ambiental ni nada de eso. Sí tengo conocimiento, pero no puedo opinar más allá. Vamos a dejar que los abogados que están aquí, que están especializados en derecho ecológico y todo eso, hagan lo suyo en su momento. Hagan una conferencia. Pero mientras tanto, quiero dar a Yolanda López Maldonado, a nombre de la Casa de Libros, de todos los que organizamos esto, de un equipo de jóvenes universitarios de distintas carreras e instituciones que colaboran, y a nombre de todos nosotros, pues darte las gracias y la constancia por tu participación, y bueno, pues un aplauso para todos. Un pequeño recuerdo libresco, pues si de aguas hablamos, que se hable de mares y de huracanes también, aguas revueltas. Claro. Muchas Parte gracias. de la colección de Sí. Yucatán. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias a ustedes que se levantaron un sábado para venir a escuchar a esta mujer
solo hace su lucha por un mundo mejor. Pero les quiero comentar que si tienen alguna duda, algún comentario, tú ya tienes mi correo, ¿verdad? Sí. Roberto ya tiene mi correo y si quieren yo se los puedo pasar ahorita. Me encantaría platicar con ustedes o simplemente armar una fiesta. Me dijeron que hicieron muy buenas preguntas y que estuvieron muy atentos, entonces también hay premio para los asistentes. Yes. Una rebanada de cheesecake de cortesía del doctor Dennis, acompañada de café, de agua o de chocolate, por favor. Ah, eso soy yo. Ya va a ver, estuvo bueno. ¿Verdad?